Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. En esta cápsula, la doctora Belice complementará lo que se hizo en la cápsula anterior sobre el suicidio. Veamos de qué se trata. Muchas gracias, Jorge. En la cápsula anterior les hablé acerca de las cifras alarmantes de suicidio y de los factores predisponentes para que una persona se suicide. Hoy les hablaré acerca de los otros factores que interaccionan con los factores predisponentes, es decir, los factores de mantenimiento, los factores precipitantes, los factores del medio ambiente y los factores de protección. Quiero que se le dé la importancia de este tema que afecta gravemente la salud mental, debido a que si bien el 80% de las personas que se suicidan tiene un trastorno mental, no todas las personas lo tienen. Es decir, hay personas que no tienen ningún trastorno mental e igual piensan en suicidarse y lo hacen. Empezamos con los factores de mantenimiento, aquellos que responden a la pregunta ¿por qué una persona continúa pensando en suicidarse o continúa intentándolo? Bueno, aquí se encuentran factores como el tener una mala respuesta a algún tratamiento que estamos siguiendo, no acudir a las consultas o no tomar la medicación y el pobre apoyo familiar y social que existe, entre otros. Luego de los factores de mantenimiento tenemos a los factores precipitantes, es decir, aquellos que definen por qué la persona intenta suicidarse en ese momento. Responden a la pregunta ¿por qué ahora? Y eso tiene que ver mucho con las características de la personalidad de la persona, es decir, como un acto de impulsividad o de agresividad, irritabilidad, y también porque han pasado por una crisis difícil de la vida y no cuentan con las armas para poder enfrentar estas dificultades de la vida. Crisis como problemas de pareja, problemas legales, problemas financieros, problemas laborales, el haber sufrido de un trauma como abuso sexual, violencia física, bullying en ese momento, tener una enfermedad muy dolorosa o muy discapacitante, haber perdido el empleo, haber perdido a un ser querido, padecer de un trastorno mental y abandonar el tratamiento, el consumo de drogas, entre otras crisis que uno puede pasar en la vida. Es decir, como resultado de una desesperación o un sufrimiento interno o como resultado del desborde emocional. Entonces, los factores precipitantes determinan mucho por qué ese 20% de personas que no tienen un trastorno mental finalmente piensen o se suiciden. Es decir, que no tienen un diagnóstico, pero en algún momento de su vida perdieron el trabajo, se fueron a la quiebra y tuvieron la idea de suicidarse y finalmente de hacerlo. Otro de los factores que les quiero hablar son los factores del medio ambiente. Y estos son muy importantes porque aquí entran los medios de información, los medios de comunicación. Si tienen alguna información que dar y no saben de la información que están dando y no conocen del tema, ojo, mejor no darla. También está el tener el método a la mano, es decir, alguien que tenga armas en su casa, trabaja en un hospital o en una farmacia, y también el pobre acceso a los servicios de salud. Y esto se ve mucho ahora, ya sea porque no existen los servicios de salud adecuados, son muy pocos, o también por el estigma que existe y que la gente no quiera ir a un profesional de la salud mental. Entonces, quiero resaltar qué tanto influyen los medios de comunicación. Influyen bastante, sobre todo si se trata también de un suicidio o de algún tema mediático. Así que cuidado con lo que informamos. Finalmente también está el por qué existen personas que tienen todos estos factores de riesgo y aún así no piensan en suicidarse. Pues aquí intervienen mucho los factores de protección. Sí, factores de protección como las características de nuestra personalidad, el poder pensar más racionalmente, poder manejar mejor nuestras emociones, la resiliencia o las habilidades para poder enfrentar las adversidades de la vida, también el tomar la medicación para nuestro trastorno mental que tenemos, el miedo a la muerte, el miedo a suicidarse por pertenecer a alguna religión, entre otros. Otro importante factor de protección es el apoyo de la familia y de los amigos. Entonces, quizá podemos manejar todos estos factores que hemos dicho, pero lo más importante es reforzar los factores de protección. Démosle la importancia debida a este tema de salud mental porque es un problema de salud mental y como una consecuencia también grave. Recordemos que al día en el Perú, de una persona hasta 3 se suicidan diario, cifra que va en aumento. Muchas gracias, Jorge. Debe quedarte claro que el tema del suicidio es un tema muy delicado para ser tratado a la ligera, como algunos políticos lo han venido haciendo. Tienes que mantenerte informado. Síguenos en redes sociales y comparte este video.